Queridos, qué gusto de nueva cuenta estar aquí con ustedes en un episodio más de Empresas con Valor. El espacio en donde comparto contigo tips, consejos y sugerencias que seguro estoy pueden abonar, pueden ayudar para el desarrollo y crecimiento de sus empresas. Te saluda Javier Cepeda y hoy traigo un tema bastante interesante con respecto a la facturación, el CFDI 4.0. Y recuerda que estos episodios son totalmente gratuitos y libres para ti. No sé si me estés escuchando en Spotify, rumbo a tu trabajo, a la oficina, a la casa, en el carro, en el transporte público, no lo sé, o quizás a lo mejor estás en la oficina, en casa y me estás viendo a través de YouTube. En cualquiera que sea las plataformas, yo te pediría, comparte esta información con amigos, colegas, colaboradores. No seamos egoístas. La información de valor hay que compartirla para que más y más personas tengamos acceso precisamente a conocer un poco más. Aquí no importa si eres contador, administrador, personal de recursos humanos, auxiliar contable, eres el gerente, el intendente o hasta el presidente. Creo que algo de lo que pueda compartir aquí en los episodios de Empresas con Valor puede ayudar al desarrollo tanto personal como profesional. Y para entrar en materia, hoy voy a platicar sobre algunos cambios y modificaciones a la versión del CFDI 4.0. Pero de entrada, pues, entremos en un poquito en contexto. El CFDI, o lo que conocemos todos como el comprobante fiscal digital por Internet, o coloquialmente conocido en nuestro país como la factura electrónica, que por cierto, el único método para poder facturar, emitir de una manera legal, contable y fiscal nuestros comprobantes fiscales digitales. Ya recordemos que hace ya algunos años, pues venimos de lo que fue el CFD, el comprobante fiscal digital, luego también veníamos del CBB, el código de barras bidimensional, y luego también veníamos de aquella famosa factura de papel. Pero bueno, desde el 2014 se adoptó de manera definitiva el único medio de comprobación fiscal, el CFDI. Un documento legal en el cual podemos ahí describir una serie de productos o servicios que nosotros le estamos facturando o que nos está facturando nuestro proveedor, junto con el desglose de los descuentos, impuestos y entre otros datos de relevancia que podemos encontrar en la facturación electrónica. Y todo esto cuidando los estándares. Recordemos que para que una factura, en este caso electrónica, un CFDI, sea deducible, tiene que cumplir con los tres principales requisitos, y lo he mencionado en algunas ocasiones. El requisito fiscal, que es precisamente que todos los datos del contribuyente emisor y receptor sean los adecuados y sean los correctos. Por otro, además de, lógicamente, los productos, servicios, importes, descuentos, etc. Por otro lado, un requisito con el que tenemos que cumplir es el requisito tecnológico. Recordemos que hoy por hoy, para que un documento que nosotros estamos elaborando se convierta en un comprobante fiscal digital por Internet, es a través de un proceso de timbrado. Y el proceso de timbrado se lleva a cabo a través del PAC, el proveedor autorizado de certificación. O sea, esa persona moral que cumplió con todos los estándares de revisión y, vaya la redundancia, certificación por parte de la autoridad fiscal para obtener ese registro de ser uno de los proveedores autorizados de certificación que están en medio del contribuyente y del SAT en cuanto a la generación de comprobantes se refiere. Recordemos que hoy por hoy nosotros como contribuyentes no somos dueños de los folios. Indistintamente de que estés trabajando, por ejemplo, en un sistema de Compact o de cualquier otra marca, que yo esperaría que no fuera así, tú internamente puedes definir el folio con el que quieres trabajar. A lo mejor la serie y el folio tú lo defines de manera para un control interno. Sin embargo, para el control fiscal, el folio fiscalmente válido te lo otorga el PAC y es un código de 32 caracteres alfanuméricos y repetible. Entonces, ese PAC
se queda en medio del contribuyente y del SAT precisamente para poder revisar, validar, en dado caso certificar ese documento, convertirlo a una factura electrónica y mandárselo al SAT para que el SAT lo tenga en su repositorio. Y aquí cabe mencionar que en muchas ocasiones como contadores, como dueños, y de repente que queremos ocultarle cositas al SAT, pero eso sí, cuando nos hace falta una factura, no la encontramos, nuestro proveedor no nos la hizo llegar, ¿qué es lo que hacemos? Pues la buscamos literal en la página del SAT, ¿o no? Entonces, esa factura con el folio fiscalmente válido tiene que cumplir con el requisito tecnológico. Precisamente el PAC se encarga de esa validación. Si todo cumple, entonces el PAC lo certifica. Ya llevas dos requisitos cumplidos, el requisito fiscal y el requisito tecnológico, pero falta un tercero. Y yo a través de una serie de conferencias, cursos, seminarios, que a lo largo de mi carrera profesional he impartido en diferentes partes del país y a la distancia, a través de la tecnología, a través de Internet, yo les pregunto a los contadores, a los dueños y a todos aquellos que nos involucramos con el tema de la facturación, ¿cuál es el tercer requisito con el que tiene que cumplir una factura para que digas, ¿sabes qué? Efectivamente ya la puedo hacer deducible? Tenemos el requisito fiscal, el tecnológico y en tercer lugar tenemos el requisito de materialidad. Si en algún momento el SAT te pide darle materialidad a las operaciones que llevaste a cabo con un tercero, en este caso con un proveedor, pues tú tendrías que comprobarle que efectivamente esa operación por la cual facturaste o te facturaron realmente se llevó a cabo. Y con esto tratar de eliminar en la mayor medida de lo posible a lo que se conocen como los factureros, las empresas que facturan operaciones simuladas, o a los EDOs, que son las empresas que deducen operaciones simuladas. Por un lado, los que venden las facturas de una operación inexistente y por otro lado, quien adquiere una factura de una operación que no se llevó a cabo para bajar su carga fiscal. Pero bueno, muchas de estas cosas ya las conoces, ya las sabes. Actualmente existe una nueva versión que la voy a poner entre comillas para la gente de YouTube, una nueva versión, porque realmente ya no es ni tan nueva, o sea, ya es una versión viejita. Una nueva versión que es la 4.0, que con ella, pues claro está que llegaron diversas modificaciones, ya que para el SAT es necesario poder tener un mayor control y una mayor fiscalización de los contribuyentes. ¿Y a qué me refiero? ¿Recuerdas aquellos tiempos, por ejemplo, en el 2012, 2013, hace 10, hace 9 años, cuando te tocó por primera vez emitir, recibir o entregar una factura electrónica? Incluso yo les decía en aquellos tiempos a las personas, tú lo que estás viendo aquí en pantalla es una representación impresa. Es el contenido interno del comprobante fiscal digital. O sea, en este caso hay dos archivos que regularmente se entregan. La versión PDF, en extensión PDF, que es la representación impresa, y el formato XML, que a final de cuentas es el documento fiscalmente válido. O sea, yo podría no tener el PDF y no pasa absolutamente nada. Pero si no tengo el XML, ahí sí pasa mucho, porque quiere decir que probablemente no me emitieron, no me entregaron una factura electrónica. Y en aquellos tiempos les decía, hazme un favor, abre el archivo XML. Y realmente la gente cuando abría ese archivo XML se asustaba, se espantaba. Probablemente a ti te pasó. ¿Por qué? Porque solamente veían puros garabatos, datos volteados para todos lados, pero no le encontraban forma ni fondo a ese formato XML. Entonces, entendamos una cosa. El archivo XML de la facturación electrónica es un archivo estructuradamente armado de una forma tecnológica para que indistintamente, si yo te emito una factura a ti, tú le emites una factura al tercero y el tercero me emite una factura a mí, indistintamente, quién le emita una factura a quién, indistintamente de lo que factures, a quién le factures, en cuánto se lo factures, tiene una estructura tecnológicamente armada
como para que sepas que todos los archivos son exactamente iguales. La única diferencia es el contenido, lo que estás facturando, a quién le estás facturando, etcétera, etcétera. Pero si tú abres dos facturas electrónicas, si tú abres dos archivos XML de dos diferentes contribuyentes para dos diferentes contribuyentes, te vas a encontrar que el RFC emisor en ambos está exactamente en el mismo lugar. Te vas a encontrar que el RFC receptor en ambos está exactamente en el mismo lugar. Probablemente en uno encuentres que solamente facturaron un producto y en otro que facturaron dos o más. Y eso es totalmente válido, pero el acomodo de los productos estará exactamente en el mismo lugar. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene una estructura tecnológica como para saber que indistintamente quién le facture a quién, lo que estén facturando, en cuánto se lo estén facturando, todos los archivos son exactamente iguales. ¿Y por qué toco este tema? ¿Por qué se te ocurre que yo estoy tocando este tema en este momento? Por una sencilla razón. Al SAT le interesa tener los miles y miles de millones de archivos XML de todos los contribuyentes que estamos a nivel nacional, porque a través de esos miles y miles de millones de archivos XML, el SAT puede tecnológicamente y a través de la inteligencia artificial y a través de los datos poder detectar y determinar qué contribuyentes se encuentran en diferencias o en discrepancias. Es más, te voy a poner un ejemplo. En las facturas electrónicas existen varios campos. Uno de ellos, por ejemplo, es la forma de pago. La forma de pago que eliges, que puede ser transferencia, efectivo, cheque, etc. Imaginemos que en una factura se eligió la forma de pago por definir, ¿vale? Que es la 99 por definir. Se eligió forma de pago 99 por definir. Y en el método de pago, que solamente son dos opciones, puedes poner en parcialidades o en una sola exhibición. Y en esta factura se eligió en una sola exhibición. Entonces, cuando el SAT manda a revisar y que cotejen, que comparen esos dos campos, a ver, muéstrame aquellos comprobantes que dicen en la forma de pago 99 por definir, pero que al mismo tiempo en el método de pago digan en una sola exhibición. Eso es incongruente, porque el SAT dice, a ver, no sabes cuándo te va a pagar, según la forma de pago, pero me estás diciendo que te pagó en una sola exhibición. Entonces, como que hay algo que no me cuadra, hay algo que no me checa, ¿vale? Entonces, la forma de pago adecuada sería a lo mejor transferencia o efectivo y el método de pago en una sola exhibición. Esas son las cosas que el SAT de manera inmediata, a través de la ciencia de datos, a través del machine learning, a través de la inteligencia artificial, puede detectar con los miles y miles de millones de comprobantes que existen en nuestro país a nivel de CFDI desde el 2014. Y es por eso que el SAT pide hacer estas modificaciones de la versión 3.3 a la versión 4.0 porque necesita más datos para estar revisando y monitoreando a los contribuyentes. Vamos a continuar con este tema, pero ¿qué te parece si antes vamos a una pausa y regresamos aquí en Empresas con Valor, el espacio en donde te comparto tips, consejos y sugerencias para el desarrollo y crecimiento de las empresas? Volvemos. Queridos, qué buena onda que sigas aquí en Empresas con Valor. El espacio en donde ya sabes, te comparto mucha información, tips, consejos, sugerencias que sé y estoy seguro te abonan y te ayudan al desarrollo y crecimiento de tu empresa. La parte importante de estos episodios es que tomes lo más valioso que te pueda dejar, lo pongas en práctica, lo lleves a tu negocio, a tu empresa y lo utilices. Pues a fin de cuentas es información gratuita. Nos quedamos en por qué son los cambios a la versión 4.0 con respecto a la versión 3.3 del CFDI. Y decíamos que efectivamente al SAT le interesa el poder conocer más datos de los comprobantes que los contribuyentes emitimos. Recordemos que con la factura de papel, literal, el SAT se tenía que esperar hasta el final del ejercicio para poder medianamente identificar, detectar diferencias o discrepancias con contribuyentes. Pero cuando lo hacía, pues había contribuyentes que prácticamente ya se le habían
pelado, ya se le habían huido, ¿vale? Entonces, con la versión del CFDI, el SAT tiene un control mucho más estricto de los contribuyentes. Y dentro de los cambios que tenemos que considerar para la versión 4.0 del CFDI son considerar que el nombre del emisor y del receptor sean escritos tal cual, como viene en la constancia de situación fiscal del contribuyente. Es importante, puntos, comas, mayúsculas, minúsculas, el nombre, denominación o razón social del contribuyente tiene que venir escrito en la facturación electrónica 4.0 tal cual como figura en la constancia de situación fiscal del contribuyente. Y es aquí donde muchas empresas se están atorando, donde muchas empresas literal dicen, es que me marca error, me marca error, me marca error. Y en ocasiones es un punto, en ocasiones es un espacio o unas comillas o lo que sea. O sea, tienes que revisar esa parte. Además, al SAT le interesa conocer cuál es el régimen fiscal, cuál es el régimen en el que está tributando el contribuyente receptor y su código postal. O sea, cuál es el código postal que tiene registrado en su domicilio fiscal ante el SAT. Pero aquí hay un dato interesante. En el régimen fiscal del contribuyente receptor, yo te preguntaría si tú te imaginas cuál es la razón por la que el SAT está solicitando este dato. Porque es un dato que para muchos es intrascendente. Incluso dicen muchos, oye, ¿para qué me pides el régimen fiscal del contribuyente emisor? Pues si ya lo tiene el SAT. Entre otras cosas, lo que deberías de saber es que al SAT le interesa conocer si la factura que le están emitiendo al contribuyente receptor bajo su régimen fiscal es y puede ser deducible según el cómo está registrado. O sea, si una persona está bajo un régimen fiscal y está adquiriendo servicios o productos de una empresa que probablemente no esté dentro de la actividad preponderante, no esté dentro de las actividades importantes, probablemente el SAT te diga, ¿sabes qué? Híjole, como que bajo el régimen fiscal que tú estás tributando, esta compra no es deducible. Entonces, son cosas que incluso tendríamos que ponernos a considerar para antes de hacer nuestras facturas electrónicas. Dentro de los cambios es para que nosotros le informemos al SAT también, entre otras cosas, cuando la operación está involucrando una exportación, incluso cuando esta exportación es de manera temporal. O sea, cuando nosotros vamos a sacar mercancía del país, puede ser que estemos exportando de manera definitiva o incluso a lo mejor que estemos exportando a comodato, que estemos exportando para muestras. Tenemos que informar el momento en el que sale esa mercancía del país. Y entre los datos generales es porque el SAT le interesa obtener más información de los contribuyentes, le interesa conocer cuál es ese régimen fiscal en el que el contribuyente emisor está tributando, cuál es su actividad económica para poder fortalecer de cierta manera el timbrado y, ¿por qué no?, poder fortalecer y aumentar la recaudación fiscal. Recordemos que a través del CFDI, el SAT sí puede determinar qué contribuyentes están teniendo diferencias o incluso discrepancias. Y a través del buzón tributario es donde el SAT se encarga de notificarles a estos contribuyentes para que revisen. Muy probablemente te han llegado correos electrónicos o mensajes en el buzón tributario de que se te han detectado diferencias entre lo facturado y lo declarado, que por favor te pongas al corriente. Y eso es importante también mencionarlo, porque el SAT prácticamente en el momento en el que tú estás emitiendo una factura, pues en ese momento el SAT ya la tiene. O sea, recordemos que el proceso de timbrado es, yo mando el documento como contribuyente hacia el PAC valida, revisa y en dado caso certifica. El PAC, a su vez, le entrega una copia de ese CFDI al SAT. Entonces, prácticamente en el momento que nosotros estamos facturando o alguien nos facture, pues ya el SAT la tiene en su poder. Así que es complicado decirle al SAT no es cierto. Y más hoy, en donde la tecnología está jugando un papel fundamental. Yo recuerdo que hace como 15 años, yo les decía a los contribuyentes, el SAT ya está empezando a implementar controles, ya está empezando a implementar tecnología que va a ayudar a eficientar el proceso de recaudación. En aquel tiempo, yo recuerdo que todavía el contribuyente tenía el sartén por el mango
con respecto a las declaraciones y pagos de contribuciones, porque el SAT no tenía ni la capacidad, no tenía las herramientas y tampoco la tecnología para poder decir lo contrario. Hoy por hoy, el SAT tiene no solamente las herramientas y la tecnología, sino incluso las ganas. Lo podemos observar que en los últimos años la eficiencia de recaudación del SAT ha sido superada cada año que se lo ha propuesto. Entonces, la versión 4.0 realmente entró en vigor el 1 de enero del 2022. Sin embargo, y esto es un dato interesante, sin embargo, según la prórroga que nos está otorgando el SAT y que nos anunció el pasado 25 de noviembre, esta sería obligatoria a partir del 1 de abril del 2023. ¿Sí? El pasado 25 de noviembre el SAT dio a conocer que el CFDI completo, ya no solamente el de nóminas, el CFDI completo tiene una facilidad para que pueda seguir conviviendo la versión 3.3 con la versión 4.0 hasta el 31 de marzo del 2023. Así que a partir del 1 de abril del próximo año, 2023, ya es obligatorio y esperemos que no salga otra prórroga más, pero si no, ya sería la única versión vigente para que todos los contribuyentes puedan emitir sus facturas electrónicas y de no aplicar los cambios, no podrían facturar. Mi recomendación sería, ve alineando los cambios de manera paulatina. La verdad es de que no hay una gran diferencia entre facturar con la versión 3.3 y la versión 4.0. Desde mi punto de vista muy profesional, este cambio de versiones ha tenido tantas prórrogas de una manera innecesaria, que incluso recuerdo en el 2017 cuando se hizo obligatorio el cambio para activar el tema de los productos, los códigos fiscales, etcétera, era un cambio mucho más radical que incluía mucho más actividad y proceso por parte de las empresas, a diferencia de este cambio en la versión 3.3 a la versión 4.0. Entonces, mi recomendación es vete de manera paulatina aplicando los cambios y no te esperes hasta marzo del 2023, puedes hacerlo desde ahorita. Muy bien, queridos, espero que esta información haya sido de utilidad y les recuerdo, ya está disponible mi libro, mi primer libro, mi bebé, Cómo salir de jodido empresarialmente. Ya lo pueden encontrar en todas las librerías Gonville, en sus tiendas digitales, en mi página de internet libro.javiercepeda.com. Y es importante mencionar algo. Cómo salir de jodido empresarialmente no habla de un contexto personal, para que nadie se lo tome a pecho, no habla de un contexto económico, habla de un contexto en que todos los que emprendemos lo podemos hacer en 3 etapas. La primera etapa, con toda la ilusión, motivación, ganas. Cuando empezamos a emprender, llega un punto en el que llegamos a la segunda etapa y que todo se empieza a poner jodido. Cuando las ventas no son suficientes, los ingresos no son los que yo necesito, los gastos están aumentando y de repente por falta de una guía, por falta de un método, se empieza a poner la situación mucho más jodida y es cuando las empresas no logran sobrevivir los primeros 2 años de vida, según las estadísticas, el 80%. Entonces, ¿cómo salir de jodido empresarialmente? Es una guía práctica donde te muestro las estrategias concretas y cómo a través del método y de la disciplina, los emprendedores y empresarios pueden desarrollar empresas exitosas. Queridos, fue un gusto haber estado con ustedes. Síganme en todas mis redes sociales. En Twitter estoy muy activo en @JavierCepedaOro. Que tengan un chingón día. Adiós.